Bienvenidos a nuestro video integrador correspondiente a la evidencia final con respecto a las aportaciones de las diferentes asignaturas que cursamos en el sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Bienvenidos. Como primer punto abordaremos la materia que mayor implicación tiene en lo que es la práctica docente, que en este caso corresponde a proyecto de intervención docente. Haremos énfasis en la importancia del diagnóstico, que es una herramienta fundamental dentro de lo que es el trabajo. En este caso, es necesario que todo profesor realice una evaluación tanto interna como externa de diversos factores que intervienen en el contexto escolar, hablando de titulares, todos los agentes educativos, el grupo, tanto la comunidad y todos estos elementos que forman parte de la institución educativa. El diagnóstico en este caso es parte fundamental del profesor para poder realizar su planeación acorde a las necesidades de su grupo. Ahora hablaremos acerca de la planeación y pues bueno, para Charles Hummel la planeación es trazar una ruta hacia un plan determinado. Entonces sabemos que este documento pues no es un documento rígido y puede ser flexible y sujeto a cambios de acuerdo a las características del grupo y al avance que vayan teniendo con los contenidos que se están presentando. Algunas de las características de la planeación son el enfoque pedagógico, el aprendizaje esperado, las líneas de progreso, aprendizajes antecedentes y pues utilizamos los planes y programas de estudio 2011 y 2017. Otra parte importante de la práctica docente es el uso del material didáctico. Como sabemos, este hace que nuestra práctica sea un poco más fácil, es facilitarles a los alumnos el aprendizaje. A través de este es que los alumnos pueden construir su propio conocimiento teniendo acceso a diferentes carteles, material manipulable, cosas que ellos pueden estar utilizando en el día a día para mejorar nuestra práctica. A lo largo de este semestre tuvimos un enfoque diferente en la práctica. Este fue la investigación-acción. La investigación-acción, de acuerdo a la torre, nos plantea que la enseñanza es una acción investigadora y a su vez la investigación representa una acción de autorreflexión que lleva a cabo el docente para la mejora de la práctica. Es entonces que surgen diferentes modelos que nos ayudan a realizar un ciclo reflexivo. Tenemos diferentes autores como lo es Kevin, Mackerman y McNiff, que plantean un modelo en el que se comienza por planificar, actuar, observar, reflexionar, revisar el plan y volver a empezar el ciclo. Por la parte de Lewin tenemos un ciclo que se compone de tres partes principalmente, que es la idea inicial, realizar un plan general, evaluarlo y una vez hecho esto se reinicia el plan con rectificar el plan evaluado y evaluar una vez más. Posteriormente tenemos el de Kevis, que es un modelo que propone diferentes ciclos que comienzan por planificar, actuar, observar y reflexionar y posteriormente se pasa al segundo ciclo donde se revisa el plan y se continúa con el ciclo. Por parte de John Elliott tenemos un ciclo que comienza por la manifestación de una idea inicial, el planteamiento de un plan general, la implementación, la redacción y se comienza otra vez con el plan. Posteriormente tenemos el propuesto por Whitehead, que comienza por sentir o experimentar un problema, imaginar cuál podría ser la solución de ese problema, poner en práctica esa solución que imaginamos, evaluar los resultados de las acciones que se llevaron a cabo, modificar y por último modificar la práctica con base en esos resultados. Probablemente el que más hicimos énfasis dentro de la asignatura fue planteado por Smith, el cual se compone de cuatro partes principalmente, que es la descripción, la inspiración, es decir, consultar las teorías que se plasman en nuestra práctica, la confrontación y la construcción del plan de acción. De acuerdo con la materia de proyectos de intervención docente, podemos vincularla con el curso de pensamiento pedagógico, en donde se nos plantean teorías como la teoría de situaciones didácticas propuesta por Gilles Rousseau, que se propuso en Francia, en donde básicamente es la interacción entre el alumno, el conocimiento y el maestro. En esta teoría se pretende que el maestro diseñe actividades que el alumno pueda sentirse parte de ellas y pueda lograr un aprendizaje significativo. Los procesos o las etapas de esta teoría son
son formulación, acción, validación e institucionalización. Acorde a todo lo anterior, es que podemos encontrar ideas en diversos autores que nos denuncian que la escuela es una preparación del alumno hacia su futura vida en sociedad. Es entonces que los docentes se enfrentan al reto de contextualizar la práctica, es decir, acercar los elementos del contexto hacia el estudiante. Y es entonces en donde existen dos divisiones importantes, como lo es el aprendizaje situado y la enseñanza situada, que aunque parecen ser conceptos parecidos, tienen grandes diferencias. El primero, que es aprendizaje situado, lo propone Diana Sarastegui diciendo que el aprendizaje del alumno siempre es situado, pues se encuentra inmerso en un contexto específico, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales, entre otros, de los que no puede salir el alumno. Y por otra parte se encuentra la enseñanza situada, que se refiere al proceso que tiene que llevar a cabo el docente para poder acercar esos elementos y que resulte interesante para el estudiante y fomente un mejor aprendizaje sobre el contenido. Ok, ahora haremos énfasis en una de las partes en teoría más importantes dentro de las matemáticas, que de hecho el enfoque tanto del plan 2011 como 2017 maneja, que es el constructivismo, en el cual menciona que el conocimiento no se descubre, sino que este se construye. En este, el alumno tiene una participación activa en la clase y el profesor solamente actúa como un moderador o un guía de la enseñanza. Esta corriente también tiene relación con la zona de desarrollo próximo que plantea Vygotsky, en donde el alumno puede desarrollar algún conocimiento a partir de las aportaciones y de la guía de algún experto. Al aplicar estas teorías en el aula de clase, tenemos asegurado un aprendizaje significativo y activo, es decir, que los alumnos lleven a cabo procedimientos, actividades que les permitan adquirir habilidades de reflexión, crítica, entre otras cosas. Además, esto les permite a los alumnos, o nos permite al docente más bien, incitar a los alumnos a construir su propio conocimiento a base del trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Continuando con la asignatura de Historia y Filosofía de las Matemáticas, es que podemos encontrar otros aspectos que nos ayudarán a entender cómo es el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para esto, primeramente, podemos abordar tres dimensiones de la enseñanza, como lo son la parte epistemológica, la parte filosófica y la parte pedagógica. Primeramente, en cuanto a la parte epistemológica, podemos encontrar diversas teorías sobre de dónde proviene el conocimiento. Asimismo, hay diversas posturas, como la dogmática, que nos dice que existe una verdad absoluta a la cual se puede llegar con ayuda de los números, y la idea contraria es el escepticismo, que nos dice que no existe esa verdad absoluta y no podemos llegar a ella. Posteriormente, en cuanto al apartado filosófico, podemos decir que nos ayuda a entender por qué estudiar matemáticas, y una referencia principal de esta parte puede ser Frege, que nos dice que el número es un objeto y ese objeto es digno de investigación. Así como hace este enfoque con el número, se puede realizar con cualquier otro objeto matemático que desarrollemos dentro de nuestros contenidos en la enseñanza. Posteriormente, en cuanto a la pedagogía, esta nos ayuda con el apoyo de diversas teorías a entender cómo es el proceso de aprendizaje de los alumnos y entonces poder mejorar nuestra práctica. Estas teorías se pueden ver implícitas incluso dentro de nuestro plan de estudios actual, como lo es el constructivismo, el cual se ve implícito dentro del enfoque didáctico pedagógico de las matemáticas. Posteriormente, podemos abordar la base de nuestra práctica matemática, la cual es el origen de los números. Primeramente se generó el conjunto de los números naturales, que nos ayudaba a realizar sistemas de conteo básicos. Posteriormente llegaron los números enteros, los números racionales y los números irracionales, que por último nos ayudan a conformar el conjunto de los números reales, que nos ayuda a realizar diversas tareas hoy en día. Esto, abordar esta evolución histórica, nos ayuda a comprender un poco la progresión de los aprendizajes a lo largo de toda la educación básica. Como sabemos, las matemáticas tienen influencia en otras disciplinas científicas como lo son la astronomía, la física y la geografía. Estas disciplinas precisamente nos ayudan a comprender la matemática como la conocemos y trabajamos actualmente dentro del aula. Una de las ramas más importantes o de las que más se abordan
dentro de la educación secundaria es la geometría. Esta disciplina surge a partir de la necesidad de estudiar los cuerpos celestes y los principales filósofos o matemáticos que aportan a esta disciplina son Pitágoras de Samos, Hipatia de Alejandría, René Descartes, Euler, entre muchos otros más. Al estudiar esta disciplina dentro de nuestra aula de clases suele ser un procedimiento desafiante, debido a que los alumnos tienden a desarrollar habilidades y conocimientos de razonamiento crítico y productiva reflexión. Ok, ahora hablaremos de una de las etapas más importantes de la matemática, en donde la etapa secundaria se ven sus primeros acercamientos, por lo cual es importante que los alumnos tengan nociones y conceptos muy claros a corresponder. En este caso hablaremos del álgebra, la cual nos ha permitido hasta nuestros días tener nuevos avances tanto científicos como tecnológicos. El álgebra se compone de 3 etapas diferentes. La primera, el álgebra retórica, en la cual se utilizaba un lenguaje verbal, en la cual las antiguas civilizaciones son las que lo utilizaban. Posteriormente, el álgebra síncopada, donde Diofanto de Alejandría tenía gran implicación en esto, donde se empezaron a utilizar las primeras incógnitas, pero en este caso los cálculos eran de manera verbal también. Finalmente tenemos la álgebra simbólica, donde Francisco Viet y Gottfried Leibniz sentaron las bases para el uso tanto de símbolos como de términos que nos permitieran entender el álgebra de una manera más abstracta. Por último, tenemos que el álgebra tuvo una implicación con los árabes, quienes desarrollaron el álgebra de Al-Khwarizmi, quien nos permitió sentar las bases para diferentes métodos de resolución de ecuaciones. Posteriormente, se pudieron desarrollar conceptos como límite, como cálculo integral y como cálculo diferencial a partir de las aportaciones de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Bueno, de acuerdo a lo anterior, podemos analizar acerca de las dificultades que pueden presentar los alumnos al transitar de un conocimiento a otro. Y para esto, como futuros docentes y los docentes activos actualmente, necesitamos buscar estrategias que ayuden a los alumnos a superar estos obstáculos y a simultáneamente fomentar el análisis, el razonamiento lógico y la aplicación de esta disciplina. Sabemos que las matemáticas son una herramienta que nos permiten medir y comprender el mundo que nos rodea. Por tanto, como futuros docentes, nuestro trabajo también es enseñarles a los alumnos a que puedan entender esa importancia de las matemáticas y poder aplicarlas a su vida diaria. Ok, a continuación hablaremos de una de las disciplinas que mayor implicación tiene con la matemática, que en este caso es el trabajo multidisciplinar con la física. En este caso, la física nos ayuda a describir ciertos comportamientos o la manera en que el mundo que nos rodea se encuentra cimentado a partir de justificaciones matemáticas. En este caso, es importante que como docentes de formación y como docentes propios en un futuro ejercer esta profesión, tengamos bien en claro que todas las repercusiones que hagamos en nuestras clases van a tener relación con otras materias, no solamente con la matemática propia, en este caso con la física, donde los alumnos a partir de la estadística, el álgebra y la geometría van a poder modelar ciertos comportamientos de nuestro mundo. La integración de la física y la matemática nos ayuda a analizar y a producir problemas que impliquen el uso de estas. Por ejemplo, cuando utilizamos o calculamos el movimiento de un objeto, utilizamos las ecuaciones y con ellas podemos predecir la aceleración, la velocidad o la trayectoria de cualquier objeto en movimiento. Otra de las aplicaciones de la física es que nos ayuda a predecir fenómenos, es decir, que nos ayuda a identificar las órbitas de los planetas, la propagación del sonido, entre otros. Los beneficios que tiene la física en el aula con los alumnos es que los ayuda a tener un pensamiento más crítico y reflexivo y los ayuda en la resolución de problemas a la hora de integrar estas dos disciplinas. Bueno, ahora en cuanto a la práctica docente, pues bueno, los docentes tienen la capacidad y la oportunidad de poder crear actividades y proyectos interdisciplinarios que permitan vincular tanto las matemáticas como la física.
En estos proyectos pues se va a poder desarrollar el trabajo en equipo, la colaboración y el pensamiento creativo. Sabemos que pues la física ocupa de las matemáticas para poder comprobar sus teoremas. Por tanto, los docentes, en cuanto a la didáctica, para poder enseñar esta disciplina de la física, va a ser necesario que busquen ejemplos o aplicaciones de la vida real en donde los alumnos puedan comprender cómo la matemática está en la física. Bueno, entonces, a manera de cierre con las aportaciones de esta asignatura, podemos decir que es el vínculo entre la física y la matemática que desarrollamos en secundaria, principalmente mediante el uso del álgebra, nos ayuda a realizar una contextualización matemática acorde a lo que mencionábamos en las asignaturas anteriores, con lo que era la enseñanza situada y el aprendizaje situado, de modo que el alumno puede entender de mejor manera cómo se involucran estos aspectos físicos y matemáticos en situaciones específicas, así como también en el caso del cálculo que estamos aplicando dentro de esta asignatura en este sexto semestre, se puede relacionar con el cálculo diferencial e integral que se puede encontrar dentro del bachillerato en etapa posterior a la educación básica. Bueno, ahora con relación al contenido visto anteriormente, pues decidimos hacer una aplicación en la que integráramos todo este conocimiento. En la investigación a tratar es acerca de la relación, motivación e interés con el desempeño de los estudiantes, en donde principalmente nos apoyaríamos de la modelación estadística, algebraica y pues de algunos conceptos propios del curso de cálculo diferencial. Bueno, ¿cómo estimular el interés? De acuerdo a Villalpando, Garza y Méndez, entre otros autores, en 2020 menciona que una de las razones, una de las formas, es el acompañamiento y la mediación. En esta principalmente trata sobre que el maestro, el docente, debe acompañar en su proceso de aprendizaje al alumno para que él no se sienta solo. Y pues bueno, algunas otras formas son proyectos o actividades prácticas, uso de las TICs, actividades lúdicas y el trabajo en equipo. ¿De qué manera afectan o atribuyen estas actividades lúdicas en nuestros estudiantes? Pues ellos desarrollan una motivación y un compromiso para con las matemáticas, un refuerzo de habilidades, un pensamiento lógico y crítico, desarrollan la habilidad del lenguaje matemático y el trabajo en equipo y la comunicación. Para la aplicación de esta se llevó a cabo una escala Likert. Sabemos que esta escala es cualitativa, pero se convirtió a cuantitativa para poder desarrollar las gráficas que a continuación se presentan. Se llevó a cabo diferentes preguntas en donde son el gusto por la clase, la participación en ella, y estos son los resultados invertidos porque se les preguntó si querían estudiar otra cosa que fuera matemáticas, por eso utilizamos los resultados invertidos. Y esta es la documentación o la conjugación de los resultados obtenidos. Ok, y a partir de los datos obtenidos, pudimos analizar cómo es que influye la motivación y el interés en este caso en los estudiantes, influyen en el esfuerzo académico, en el interés del aprendizaje, la autoconfianza, los temas de aprendizaje, la autoeficacia, así como tener metas claras. Posteriormente tenemos una de las aplicaciones, en este caso del curso de cálculo diferencial, donde a partir de este gráfico podemos analizar casos como en este caso la función, y a partir de la derivada podemos analizar cómo es que estos datos se ven implícitos en la matemática y analizar comportamientos de cada uno de los intervalos de esta gráfica. Posteriormente, en nuestra modelación gráfica, podemos realizar el cálculo de coeficiente de correlación, que nos va a indicar qué tanta relación hay entre las variables de motivación de los alumnos con el desempeño en la matemática. Primeramente, debemos recordar que el coeficiente de la relación va a ir en un intervalo de -1 hasta 1. Entre más se acerque a -1, quiere decir que hay una correlación negativa, es decir, que si una variable aumenta, la otra va a disminuir. Y si se acerca al número positivo, se refiere a que tienen una correlación en la cual las dos van a aumentar o disminuir en igual medida. Bueno, con base en los resultados obtenidos de cada estudiante en un grupo de los que se abordaron, se promedió
los datos cuantitativos, datos cuantitativos de la escala Likert y se comparó con las calificaciones obtenidas al final de la aplicación de la secuencia. Después de realizar todos los cálculos pertinentes, encontramos que el coeficiente de correlación es 0.09127966, lo cual, al ser un número demasiado bajo, nos indica que en realidad, aunque debería de ser una correlación positiva, no existe esa correlación al ser un dato muy acercado a cero y que nos indica que no hay una correlación entre estos valores. Finalmente, vamos a establecer la relación que hay entre la asignatura de Fundamentos de la Educación con la práctica docente. Vamos a establecer vamos a recordar lo que es la política educativa, recordando que esta es el conjunto de acciones y decisiones gubernamentales que se tienen para promover una educación de calidad. Y es importante que los docentes o los docentes en formación conozcamos estas políticas, debido a que con ellas vamos a establecer en nuestra aula de clases una educación de calidad a través de los diferentes establecimientos y prácticas pedagógicas. Algunos ejemplos que se tienen son el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. Posteriormente, en lo que refiere a la legislación educativa, podemos encontrar diferentes documentos. Uno de ellos que cabe la pena resaltar son el artículo 3 constitucional, el cual nos habla sobre el derecho de los niños y las niñas a la educación. Dentro de este, principalmente se establece las obligaciones que tiene el gobierno respecto a esto. Posteriormente podemos encontrar documentos tales como la Ley General de Educación, que es más como unos lineamientos de cómo se llevará a la práctica lo enunciado en el artículo constitucional, y posteriormente podemos encontrar otras leyes subyacentes como es la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nos ayudan a defender los derechos de los niños dentro de las instituciones educativas respecto a situaciones como acoso y violencia escolar. Bueno, la función social del docente va más allá de solamente impartir conocimientos, porque el docente es un agente de cambio, por lo tanto tiene la responsabilidad de formar ciudadanos críticos y responsables con la sociedad. Y bueno, la función social del docente pues es cultivar habilidades sociales y a su vez fomentar el respeto, la tolerancia y la igualdad. De acuerdo a esto, Díaz, en 2008, citado por Martí Montenegro, mencionan que la función social de la educación se clasifica en 3 dimensiones, que son principalmente preservar, promover y desarrollar la cultura social. Por lo tanto, los maestros tenemos la responsabilidad de ser una guía y un modelo a seguir para nuestros alumnos. En conclusión, todos estos fundamentos son muy importantes para la práctica, ya que permiten al estudiante de qué manera actuar y de igual manera al profesor saber cómo corresponder en su toma de decisiones, el propósito de la educación y además su función tanto en el marco social, cultural, político y económico. Muchas Gracias. Gracias.